Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, dependiendo a cuándo estén mirando este video, en este quinto Regenerades dentro del espacio de género y derechos humanos, el segundo por Zoom. Ya nos copamos con esta modalidad, Jimena García, ¿no? Ya estamos como, sí, bastante normalizando esto de hacerlo por Zoom. Cuando volvamos a la radio va a ser raro, vamos a querer mirar una cámara o algo así. Sí, nos van a tener que soportar con varios videitos de estos porque tenemos muchas más ideas para seguir compartiendo en estas charlas de estas Regenerades para tratar de aportar este granito de arena en la educación con perspectiva de género desde nuestras diferentes experticias y por supuesto traemos expertas de otros lados, obviamente, Sí, para que nos cuenten y traerlas acá y citarlas qué justamente hoy. importante traer a las mujeres, ¿no? Justito. Y por eso estamos incluyendo mujeres, y en este caso, hoy, que es 11 de febrero, el día que estamos grabando este video, es un día muy importante, porque es el día para visibilizarlas a ellas, a las mujeres científicas, a las niñas y mujeres en las ciencias, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y por eso es que estamos grabando este Regenerades, este quinto Regenerades, para impulsar y para visibilizar a las mujeres científicas. Para poner un poquito de contexto, antes de empezar esta charla y estas preguntas y esta ida y vuelta que ya les tenemos acostumbradas, esperamos, es contarles que la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, en el 2015, se propuso impulsar el acceso a la participación equitativa de las mujeres en las disciplinas científicas. Por eso declaró este 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de la ciencia y tecnología y que su participación debe fortalecerse. Y así textual es lo que quería compartirles para conocer un poco más y tener ese contexto de este día. Y por eso hablar con Jime, intercambiar de por qué consideras y consideramos importante hablar de este tema desde la educación con perspectiva de género. Bueno, es re importante, André, porque, a ver, si hablamos de que hay un día internacional que marca eh, una necesidad, ¿no? O sea, que te marca que hay una inequidad y que por lo tanto hay una necesidad de trabajar sobre algunas cuestiones, es que estamos viendo un problema y ese problema, más allá de cuánta cantidad de número de mujeres hay en la ciencia, es también un problema jerárquico de poder y de estatus, ¿no? Porque pila de gente puede pensar esto de, bueno, ¿y ustedes qué quieren entonces? ¿Un 50% de mujeres en la ciencia y un 50%? O sea, como que en todo tiene que haber un 50%. No es así, no, eso no va a pasar, pero sí, cuando vemos los roles más de estatus y más jerárquicos, ahí hay muchas desigualdades, mismo en el acceso, y hay que problematizar por qué no llegan, por qué no han llegado y por qué las que llegan no tienen el mismo acceso que los varones. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar. ¿Y por qué? O sea, ¿qué tiene que ver con el género? Bueno, porque es una diferenciación de género y es por culpa de la socialización diferencial del género que radica la educación. Las educamos distinto, todos los actores de la educación, tanto las familias como los medios de comunicación, como la escuela y atrás de la escuela el Estado, ¿no? Así que bueno, hay muchas responsabilidades en esta educación que genera luego este tipo de consecuencias. Y bueno, y que la ONU lo toma en el 2015 bueno, para promover un montón de actividades que vayan barriendo las barreras que hay, ¿no? Así es. Y esto que decías, ¿no? De la socialización. Y ahí empiezo a pensar y a recordar uno de los regenerados, los primeros, creo que fue el tercero, el que hicimos sobre los juegos y juguetes. Y cómo eso
va moldeando lo que queremos ser y en nuestras infancias y adolescencias. Eso por un lado, y también ya invitar a que escuchen 2 entrevistas en este canal a la investigadora Cecilia Tomasini y después a 3 investigadoras de la UDELAR sobre un proyecto que se llama Derribando Barreras, justamente por más mujeres en la ciencia, las tecnologías y las matemáticas. Entonces pensaba, ¿no?, en esto de los juguetes, además de la invitación, cómo es tan importante de ese moldeo, esa socialización, porque la ciencia despierta nuestra curiosidad. Cualquier tipo de ciencia va despertando nuestra curiosidad y eso se va viendo a la hora de qué elegimos. En las adolescencias, en el liceo, cuando empezamos a ver qué bachillerato vamos, al humanístico, al científico, y quizás algo que yo pensaba, yo estudié comunicación, amo esta carrera, me encanta, pero quizás si hubieran venido en el liceo a contarme científicas que estuvieran trabajando en determinadas áreas, qué importante y qué interesante es su trabajo, un trabajo que tiene 0 desempleo, que promueve la creatividad, que tiene también un aporte a la sociedad increíble, que puedes desarrollar aplicaciones, que, no sé, un montón de cosas que pueden despertar una cierta curiosidad ante el mundo, como despiertan otras áreas, quizás no hubiera estudiado esto, o quizás sí, pero cómo es importante el visualizar también cómo nos van moldeando en los libros, en los juegos, en los juguetes. Y otra cosa más que pensaba y recordaba de alguna de estas entrevistas es que también hay estudios, porque esto también no es algo que se nos ocurre, sino que también hay estudios hechos de que muchas veces nosotras como mujeres no percibimos que nuestras habilidades somos, o sea, como que somos muy críticas con nuestras habilidades, ¿no? Que, por ejemplo, hay investigaciones que teniendo el mismo nivel de competencia, las mujeres que los varones son mucho más críticas con nuestras habilidades, tanto en matemáticas como en informática. Que como esta autopercepción de lo que queremos ser y con lo que queremos ir. Y que capaz que queremos escapar a la matemática y quizás está muy bueno estudiar matemática. Y eso se va desarrollando también en los ámbitos educativos, la falta de confianza para desarrollar ciertas carreras. Esto también trayendo alusión a cosas que quizás pueden ser una justificación, una explicación o no, eso lo vamos a seguir charlando, en esto de por qué no hay tantas mujeres en la ciencia. Otra cosa que se me ocurría es, en nuestras infancias, ¿qué veíamos? El laboratorio de Big Man, el mundo de Big Man. Programún. Lo que aprendí de ciencia con ese mundo de Big Man fue increíble. Amaba ese programa. Pero era un hombre con pelos parados, con túnica, un científico loco. Entonces, voy a los estereotipos de siempre, el hombre en ese rol tan destacado del científico, y no las mujeres. No conocemos tantas mujeres científicas, ¿no? Eso puede ser una razón. No. ¿Por qué crees que no hay tantas mujeres en la ciencia? Bueno, André, dijiste un montón de cosas. A ver, de cuando vos decías de la elección de carreras, a ver, necesitamos gente para todo, necesitamos gente que cuide, que esté en roles más de cuidado, y gente que esté en roles más de producción y demás. Lo que es raro, lo que llama la atención, es que sean las mujeres mayoritariamente quienes están en los roles de cuidado y sean los varones mayoritariamente quienes están en las áreas, por ejemplo, tecnológicas, ¿no? Es ahí donde radica el problema, no en que haya gente decidiendo ser maestra o decidiendo ser programadora. Eso por un lado. Por otro, sí, a ver, en esto de la percepción, la educación es clave, ¿no? La educación en todos los niveles, desde los juegos y juguetes que compramos, es clave porque influye en la autopercepción de esas niñas, claramente. Y sí, si a vos te regalan cuestiones relacionadas más como para el afuera, en vez de para cultivarte a vos misma, ¿no?
que es general lo que se regala a los varones. Si pensamos en los juguetes, todo lo que es, no sé, pelota, disfraz de superhéroe, cosas para armar, son en general regalados a los varones, entonces eso cultiva más como el desarrollo de sí mismo y su autoestima para hacer distintas cosas, ¿no? En cambio, a las mujeres se les regala cosas para que ellas vayan aprendiendo de a poquito que ellas son en verdad para los demás, son para el rol Claro. del servicio, van a ser madres, El son cuidadoras, cuidado. van a limpiar la casa, y a su vez tienen que estar siempre bonitas, peinadas y maquilladas, porque entonces son siempre para los demás, ¿no? Como maniquí. Bueno, eso ya Sí, genera un sí. montón de cuestiones. Después, esas infancias llegan a la escuela. Y en la escuela pasan un montón de cosas. Hay un estudio del año 2017 que dice algo un poquito de lo que vos mencionabas, que a los 6 años ya las niñas perciben que esto de ser brillante intelectualmente es para los pibes, no es para las mujeres. No perciben que pueda haber mujeres brillantes intelectualmente, sino que la brillantez intelectual es algo de varón. Eso por un lado. Eso dice que ya vos estás arrancando a la escuela y ya estás pensando. Claro. Y después te Con falta. este cartel, ¿no? Esta marca yo no Claro, voy a poder. ¿No? y ahí te falta todo el tránsito por la escuela. Seguro mientras, hasta que vos tenés 6, tenés un montón de estímulos, desde la educación formal previa, todos los estímulos en tu casa y todos los medios de comunicación. O sea, vos eso, prendés la tele y ves que los superhéroes son varones, ves que los que salvan el planeta e inventan cosas resarpadas son varones. Y después llegas a la escuela, ¿no? Y a la educación formal, a tu tránsito por la educación formal, los años de escuela y los años de liceo para quienes completan eh, el liceo. Y ahí, cuando vos preguntás a niños, niñas y adolescentes, y les preguntás, bueno, nombren personas que ustedes hayan estudiado en la escuela o en el liceo. Y lo que te mencionan son todos varones. Artigas, Claro. los españoles, los portugueses, encima son como esos, los españoles, los portugueses, son todos un grupo de varones, ¿no? Eh, y te nombran un montón de personas, pero mujeres casi que no te nombran ninguna, es decir, que no estudian, no están en los libros de texto ni en los currículums de la escolarización, mujeres, no hay mujeres. Te nombran cada tanto a Delmira Agustini, o a Idea Vilariño, o a Paulina Luisi, pero como una mujer que, no sé, escribió un poema, no como alguien que salvó, ¿no? O hizo un invento, ¿no? Como muy zarpado, entonces, claro, eso ya te va generando un montón de cuestiones. Claro. Hay un estudio en España, de hace un par de años, que lo que hacía era analizar lo que se llama el currículo oculto. Es decir, a ver, si la raíz de todo esto es si pensamos, hace no tantos años las mujeres no accedían a la educación formal, ¿no? Porque la educación También. formal era solamente para varones. Después empieza a ser educación para varones y para mujeres. A las mujeres se les enseñaba costura, economía doméstica, etc. Después en un momento aparece la escuela mixta. Cuando aparece la escuela mixta, ¿sí? La escuela que conocemos hoy en día, en general, eh, se dice, bueno, acá se solucionaron todos los problemas, y es más, muchos problemas se solucionaron, porque las mujeres han tenido que demostrar tanto su valor, porque la sociedad las ha y las sigue menospreciando y devalorizando tanto, al punto tal de que las mujeres tienen mayores logros educativos, no solamente en Uruguay, sino en general en el mundo. Pero después ves que no acceden a los puestos de liderazgo, de poder y de decisión y no sé qué. Ahora te retomo esto que te quería decir del estudio español, que lo que Sí. hacía era analizar los libros de texto. Analizaba los libros de texto y decía, solamente un 12% de todos los libros de texto, de todas las materias, ¿no? Te hablan de mujeres. Entonces dicen, bueno, vamos a ver dónde es que están esas mujeres. Y en general lo que Claro. encontraban es que la mayor parte de las mujeres estaban en los libros de inglés y de otros idiomas, pero sobre todo de inglés porque es como la lengua que se enseña en todas partes del mundo, ¿no? Y que en general es obligatoria. Entonces, y decían, y bueno, ¿y por qué en inglés? Porque en inglés se trabaja mucho cuestiones de la vida cotidiana, que quizá en español no lo das tanto, como el breakfast, el lunch, ¿no? Ir al school y todas esas cosas que son del día a día,
¿Y quién te levanta? ¿Quién te hace el desayuno? ¿Quién te lleva al colegio? ¿Quién todo eso? La madre. Entonces ahí aparecen las mujeres. Y las mujeres están en ese rol de madre, abuela, tía, y es donde ocupan mayor lugar. Entonces, claro, vos tenés a esa niña que pasó de jugar con una serie de juguetes determinados, de ver una serie de estímulos en la tele, en los medios culturales, en los libros, etcétera, etcétera. Llega a la escuela, al liceo y vive todo eso. Bueno, claramente no es que sean malas en matemática, porque los logros educativos los tienen, inclusive en matemática, en física y química, las mujeres tienen mayores logros, no porque sean más inteligentes, sino porque socialmente tienen que demostrar más su valor, etcétera, etcétera. Entonces tienen mayores logros educativos. Y hay cuestiones también relacionadas con las masculinidades, los varones salen antes al mercado laboral, ¿no? Porque su rol es el de proveer, de ayudar a la familia en lo económico, entonces salen antes al mercado laboral y por eso se desvinculan más del sistema educativo formal. Bien, ahora, no eligen matemática, porque claro, después de tantos años de educación a través de distintos estímulos, lo que creen es que aunque tengan 12 en matemática, son menos capaces para ese tipo de carreras. Y están muchas más capacitadas, ¿no? Para cuestiones que tengan que ver con, como decía hoy, el para los demás. Y el ser matemática no es mucho para los demás, no es una carrera que uno asocie con el para los demás como uno asocia psicología, pedagogía, comunicación, ¿no? Ese tipo de cosas que sí son más para los demás. Esto es más como matemática, vos estás sola en tu casa haciendo cálculos y vas a congresos ¿no? Y pensás fórmulas matemáticas y trabajás en equipo, pero para los demás, bueno, está bien, podrás hacer claramente un montón de aportes a la ciencia y demás, pero sabemos aparte el valor que se le da en el mundo a la ciencia, ínfimo, ¿no? Si lo pensamos en términos de presupuesto, bueno, ínfimo. Entonces, todo eso genera como un montón de consecuencias, ¿no? Qué importante eso, ¿no? De trabajarlo desde las infancias y las adolescencias, porque se va dando desde la niñez con juguetes, juegos, después esto que mencionabas del currículum oculto me parece sumamente interesante, hasta que llegamos a la hora de elegir una carrera y que no hay nadie que te diga, ¿por qué no vas por esta opción? Ahora pensaba también en estas cosas que se están haciendo de a poco, a través de la visualización de este día también, que creo que puede llegar a ser un aporte muy interesante, es a través de diferentes proyectos, esto de derribando barreras para llegar y visualizar este rol de las mujeres en la ciencia. En la Universidad de la República, por ejemplo, abren sus puertas, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, Facultad de Ingeniería, para mostrar a las mujeres científicas. Y no solamente la que está en el laboratorio, también la que está en la parte de fósiles, la que está en la parte de química, la que está en la parte de ciencias de la atmósfera, que también es sumamente interesante. Un trabajo interdisciplinario que se realiza entre varias disciplinas, valga la redundancia, pero que no estás trabajando solo haciendo capaz que el cálculo o en el laboratorio. Que eso también está bueno, que esa apertura de puertas a, bueno, charla conmigo y te cuento, o que vayan a los liceos también. Eso, bueno, en su momento nosotras no lo tuvimos esa posibilidad. Y esto está buenísimo porque se va construyendo siempre desde las infancias y las adolescencias el qué queremos elegir, el qué queremos ser. Mencionabas también algo re interesante en una parte de la charla, que es sobre que las mujeres no estamos en los puestos de decisión. Y eso es algo muy importante porque muchas veces pasa que a las mujeres en las reuniones, y eso lo he escuchado de muchas científicas, y lo sé por ellas, que cuando están en reuniones muchas veces no las dejan opinar, o sí opinan, pero no es lo mismo que se opina un científico. No. Eso de a poco se está rompiendo, pero todavía falta mucho. También el llamado techo de cristal, que es muy salado, porque realmente falta como avanzar en los cargos de poder. En el caso, por ejemplo, lo más visible en la Universidad de la República, los cargos grados 1 y 2 son mayoría mujeres, y los cargos 3, 4 y 5 son mayoría hombres, que eso también es algo sumamente importante. Por ejemplo, 32% de mujeres simplemente son grado 5. Solamente, con cifras bastante actuales.
Después también otro de los puntos para avanzar las mujeres en la carrera es, por ejemplo, en las publicaciones, en las investigaciones y ser catalogadas en el Sistema Nacional de Investigación que tiene nuestro país. Bueno, hay mujeres en los niveles más bajos. El 86% ocupa los niveles más bajos de esa calificación, el nivel más alto de los hombres, y solamente un 14% de mujeres en niveles bastante más altos de ese nivel. Entonces, nada, es pensando siempre en que las mujeres estamos en la base, en la estructura, y la toma de decisiones siempre es de los hombres. Eso pasa también con las mujeres científicas. Por eso también Rompiendo Barreras es también por ahí, para que las mujeres puedan llegar a cargos de decisión. Se me ocurre también, y te pregunto, de por qué es importante que las mujeres, para la sociedad, ¿no? O sea, por qué es importante a nivel de la sociedad que haya más mujeres en la ciencia. No solamente porque a nosotros se nos ocurre, porque me parece que es sumamente importante que haya mujeres. Yo lo digo. Y esos objetivos que se enfrentan esas mujeres a ese techo de cristal, a también los cuidados, porque quizás no pueden avanzar, se me ocurre y te pregunto qué opinas, no pueden avanzar en su carrera a ascender a los grados 4 o los grados 5, porque tienen que tener maestría, doctorado, postdoctorado, y hay un año que una decide ser madre, y bueno, y el niño o niña va a depender de la mujer, sí o sí. Claro. Entonces ahí hay 1 o 2 años que está parada tu carrera. Sí, hay un montón de cuestiones que están ahí atrás, ¿no? A ver, hay desde cuestiones que tienen que ver con la división sexual del trabajo y cómo las tareas de cuidado, tanto del hogar como de niñez, como de personas adultas enfermas y que cuidar y demás, ha recaído y sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, y eso obstaculiza este tipo de carreras. Bien, hay otras cuestiones, hay cuestiones que tienen que ver con acoso, y hay cuestiones que, ¿no? que hemos sabido, el año pasado han salido un montón de campañas, de denuncias, de todo, de bueno, cómo eso se perpetúa en todos los ámbitos, y en el ámbito de la docencia, de la universidad, de la ciencia también. Y por otro lado, esta cuestión es etcétera, sí, sí. Claro, ¿no? Claro, exacto. Y después está esto que se llama efecto Matilda, que es que hay una cuestión de menospreciar el trabajo y los aportes de las mujeres en el campo de la ciencia, pero en general, que tiene que ver con la lógica del patriarcado y etcétera. Imagínate, si hace unos años que recién podemos votar, es como que encima que te pongas en conciencia para pila de gente es un montón, y que tenga validez. Pensá que a lo largo de la historia no es que no han habido mujeres científicas, han habido millones de mujeres científicas, pero la mayoría de ellas han sido borradas de la historia intencionalmente y han firmado por ellas varones, ¿no? Las patentes, los inventos, los aportes y demás. Algunos porque en su momento ellas no podían firmar, y otros porque no se quería que aparecieran mujeres, porque era como un peligro, ¿no? para la sociedad. Se consideraba. Entonces hay mucho rezago de eso, más allá de que han pasado quizás 100, 200 años de muchas cosas, hay rezagos, ¿no? Todavía quedan cosas, y hay muchas personas, muchas generaciones, pero también generaciones jóvenes que crecen y que siguen perpetuando este tipo de conciencias, ¿no? De que, bueno, las mujeres en ciertas áreas valen menos y que tienen mayor valor en la maternidad, la sensibilidad, la moda, ¿no? Entonces, bueno, mejor que se dedique a ser peluquera, maestra, psicóloga, a que se dedique a ser, no sé, astronauta, ingeniera, lo que sea, porque claro, también lo que pasa es que son ámbitos más tomados por lo masculino. Entonces, las mujeres vienen con otra impronta porque vienen con otra socialización. Entonces, por eso también es muy difícil insertarse. Hay muchas barreras ahí. Que no es responsabilidad de las... Sí, que hablábamos de las barreras.
¿Y por qué es importante que haya más mujeres en la ciencia a nivel de la sociedad también? Para que no quede colgado eso, que me parece sumamente importante el destacarlo. Sí, o sea, es importante porque al haber diferencias hay jerarquías en la humanidad, y eso, nada, hay que problematizarlo. Que estén en los altos lugares de poder, etcétera. eh, Digo, como yo decía anteriormente, ¿no? Sí, tiene que haber gente cuidando, tiene que haber psicólogos, tiene que haber gente educando y tiene que haber gente haciendo ciencia y estudiando matemática y generando fórmulas químicas y demás. Pero cuando vos ves que en ciertas áreas donde en general se paga más, se decide más, hay más poder, están los varones, y en las áreas donde se paga menos, etcétera, están las mujeres, bueno, ahí claramente ves que hay políticas de Estado, no solo en Uruguay, digo, en el mundo en general, a diferentes escalas, según los países y demás, pero bueno, nada, que están desde lógicas muy patriarcales, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué tiene que haber más mujeres en la ciencia? Por todo esto, ¿no? Pero también tiene que haber más varones en el cuidado, entonces también tenemos que educar a más varones para la corresponsabilidad en los cuidados, en la paternidad, y eso desde la infancia, ¿no? Yo te digo, así como te digo una cosa, te digo la otra, o sea, en el sentido de que así como quiero que se estimule a las personas a que puedan desarrollar el pensamiento lógico matemático que sirve para millones de cosas, ¿no? Desde inclusive para cocinar estás fórmula química, ¿no? Estás empleando un montón de conocimientos que básicamente son ciencia. La cocina, por ejemplo, es ciencia. Eh, Como otro tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, así como quiero eso para niñas en general, quiero también, bueno, que si se va a estimular desde el lugar de un bebote, una bebota, una muñeca, un cuidado, un cochecito, que no sea solamente para los niños, que se lo regale a los varones también. O sea, yo apunto más a una educación más andrógena, es decir, que haya juegos, que haya juguetes, que haya posibilidades y que no haya crianzas, ¿no? Eh, pero bueno, nada, eso es como, nada, claramente es algo que va de a poquito, pero es el horizonte que hay que perseguir, ¿no? Y romper con la cultura androcéntrica, que es en la que vivimos. La cultura androcéntrica es pero el hombre varón es la medida de todas las cosas. Entonces, como hablábamos hoy, los libros de texto que hablan de los varones son los que toman las decisiones, en la política están los varones, en los cargos altos de las empresas están los varones. Bueno, nada, eso de a poco va cambiando, pero tiene que seguir en ese camino, ¿no? Exacto, que mañana entonces me regalen a mí como niña un microscopio y no la cocinita, por ejemplo. Claro, o que tengas las dos, yo qué sé, o que te hablen de la cocina y que te hablen de la cocina como todo lo que implica la cocina también, ¿no? Porque la cocina es eso, es física, es química, es proporciones, es matemática, es porque, digo, o sea, desde ese lugar todas nuestras abuelas eran grandes científicas, porque si lo pensamos así, realmente lo eran, ¿no? O sea, realmente Totalmente. sabían cómo curarte, cómo prepararte una cosa con exactas proporciones. Y yo lo pienso hoy, cada vez que voy a hacer algo hago desastres porque no tengo ese conocimiento y me siento tan burra como para hacerte una ecuación matemática en la cocina, ¿no? Pero bueno, ellas fueron educadas todas en su generación para hacer eso, y tal, y ahí vemos la importancia de la educación, ¿no? Sí. Y por eso la importancia de lo que hablábamos más temprano, cómo inculcar a las infancias esta perspectiva de género para, bueno, para tener también los niños del mañana y más mujeres científicas. Para ir, bueno, redondeando, pensar, como siempre hacemos, en diferentes recomendaciones, porque, bueno, hay textos, hay libros, hay diferentes materiales, hay experimentos también en este momento de pandemia que estamos más en casa para poder desarrollar con nuestras niñas y niños para ver cómo también aportarles y generar esas pequeñas mujeres científicas y pequeños hombres científicos también, pero en este caso estimularles. Sí, obvio. Hay pila de cosas que se pueden hacer a distintos niveles. Si pensamos
a nivel de quienes hacen las políticas educativas, nada, rever los currículos y realmente traer a las mujeres, ¿no? En el caso de personas educadoras, docentes que trabajen con niñas, también lo mismo, ¿no? Rescatar eso, dar la libertad de posibilidades, ¿no? Estar como atentos y atentas a cuando estamos permitiendo y no permitiendo cosas y que no estemos limitando por, Sí, por eso de que vos sos nena, vos sos varón, entonces yo te voy a permitir o voy a esperar esto de vos, ¿no? Y bueno, y después es importante, a ver, los modelos a seguir. Yo, niña, no voy a pensar que puedo ser científica si no conozco ni una científica, entonces está bueno claro. tener ese tipo de ejemplos, pero no solamente sobre mujeres en la ciencia, está bueno tenerlo sobre todo, está bueno tenerlo sobre, ¿no? Paternidades compartidas, en general como sobre distintos tipos de posibilidades. Y bueno, ahí les podemos dejar algunos libros que han sido liberados, sobre todo durante la pandemia, y que se pueden descargar gratuitamente, así que les vamos a dejar, estuve seleccionando algunos que rescatan mujeres en la historia y en la ciencia como para tenerlas ahí presentes. eh, pero bueno, en general me parece que sobre todo es como re importante tener distintos ejemplos. Y en esto que vos decías de qué cosas prácticas podemos hacer de todo, pero bueno, yo que sé, a mí me gusta mucho sacar ideas de YouTube, en YouTube hay muchas cosas, podemos, Sí, podemos buscar para hacer experimentos caseros con cosas que tenemos en casa. La ciencia, a ver, yo soy del palo de las ciencias sociales, la ciencia es observar, ver las cosas que vemos todos los días de otra manera, ¿no? Encontrar lo que se repite, encontrar lo que se diferencia, y ahí podemos hacer una ciencia muy rica. No hay mejor forma de explicar la diversidad de cualquier tipo, ¿no? Diversidad sexual o de cualquier tipo, eh, que haciendo un paralelismo, observando, no sé, los animales, observando las plantas. Ahí vemos cómo la naturaleza es diversa, es compleja, es cambiante. Este, entonces, bueno, nada, eso me parece que ese ejercicio de observación es espectacular. Y después buscar experimentos para niñes, o lo que sea, se puede buscar en YouTube. Hay un montón que se pueden hacer con afuera, adentro, con agua, con lo que sea, que son súper divertidos, con cosas caseras que tenemos en casa. Eh, por ejemplo, hay uno que es con globos, inflamos globos de colores, con una lupa y el rayito de sol, y ahí vemos cómo se queman algunos globos y otros no, y ahí, bueno, preguntarnos por qué, tiene que ver con el color, ¿no? Y bueno, y demás. Y lo que no sepamos, porque no tenemos que ser físicos, físicas, nada, Google, buscar, está todo. Y la investigación es eso, ¿no? Es prueba y error, es ensayo. Em, claro. en más tecnológico hay pila de páginas en las que se puede empezar a investigar, se puede empezar a aprender a programar, hay juegos, está Scratch, que es una plataforma para programar específicamente creada para niñas. Podemos conseguir en casas de electrónica cosas, no sé, con unos 500 pesos podemos armar un robotito pequeño, un autito que ande con un motor y unas pilas que reciclamos de algún juguete viejo, el motorcito como también se lo sacamos a un juguete viejo si tenemos, se lo compramos, con unos 500 pesos tenemos eso. Podemos hacer un circuito eléctrico básico y con eso hacer algún juego. Está todo es como eso, buscar por lo que querramos, hacer ciencia es eso, es como investigar y despertar la curiosidad a través de lo que sea, ¿no? De los sentidos, de salir, de estamos afuera y bueno, y eso, ¿no? Observar los insectos, probar, es eso, básicamente. Así que, nada, me parece que por ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer. eh, y nada, Bien, en el caso del 11F, también hay un montón de recursos que se pueden utilizar, mismo en YouTube. Si se busca Día de la Niña en la Ciencia, Niñas y Mujeres en la Ciencia, 11F, en YouTube, hay un montón de recursos que se pueden utilizar. Y también hay una página que recomiendo mucho, que yo he utilizado varias veces en el rol de educadora, que es 11defebrero.org, que es una página española,
y que tiene para descargar millones de actividades y es una plataforma colaborativa donde docentes intercambian y suben actividades y podés ver actividades que hicieron otras personas en otras partes del mundo. Es muy linda, pueden descargar por ahí un montón de cosas. Así que bueno, hay mucho para hacer, digamos. Bien. Sí. Buenísimo, muchas recomendaciones para estimular la curiosidad, porque es eso, ¿no? La ciencia está en la observación, la química está en todos lados, realmente es re importante ese estímulo y despertar esa curiosidad para visualizar ese rol de las mujeres en la ciencia. Particularmente hoy queríamos hablar de ese tema. Y esto que decíamos que nunca supimos quizás qué hacían, nunca tuvimos una referente, y bueno, la idea es intercambiar en esto que siempre hacemos en Regenerades, para, bueno, llevar adelante un poquito más de educación con perspectiva de género en diferentes temas. Hoy, en la niña y la mujer en la ciencia. Tenemos varias ideas, así que se van a estar acostumbrando a vernos en estos videos, porque hay mucha cosa para seguir construyendo en el 2020. Hasta que también, y una cosa no quita la otra, cuando volvamos en marzo a Radio Camacuá, Radio La Cooperativa y Radio Fénix. Pero mientras, junto con Jimé, vamos a seguir con más Regenerades y más ideas que ya les iremos compartiendo. Bueno, muchas gracias por seguir esta serie de videos, a quienes ya están siguiéndolos. Pueden dejarnos comentarios, que siempre nos gustan, y bueno, esperamos que les sirvan las recomendaciones y las reflexiones que estuvimos compartiendo. Bueno, un abrazo y hasta el próximo video. Así es. Me gusten, comenten, sugieran, opinen, y bueno, allí les esperamos. Gracias por seguirnos.